Lula, un placer verte. Un placer, Gracias gracias. por venir. ¿Primera vez que sos candidata en alguna disputa política, sí? Exactamente, primera vez candidata en la ciudad. Bien, y antes sí en la universidad, ahora vamos a hablar un poquito. ¿Quién te propuso? ¿Quién fue que te dijo, Lula, estamos pensando en vos? Bueno, Martín Lustó me invitó a participar. Yo soy parte de Evolución igual hace un tiempo y estábamos con esto de abrir lugar a las nuevas generaciones y muy contenta, la verdad muy contenta porque creo que es lo que le hace falta a la política. ¿Contando Sin los duda. días para que termine la campaña? ¿O te estás fatigando o no? Bueno, es una Eh, campaña físicamente menos expuesta que poner la provincia de Buenos Aires, que hay que recorrerla entera, ¿no? Exacto, igual estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad. Son días intensos, pero la verdad que muy contenta. Sí, Bueno. llevándola muy bien, la verdad. Bueno, este año tengo acompañante que para algunos es complejo, porque miran con mucha atención, pero nos permite saber a dónde estamos. Hacia mitad de las entrevistas suelo preguntarle al entrevistado quién sos. Voy a arrancar por allí, dada tu novedad en la política. ¿Quién sos? Bueno, yo soy Lula Levi. Estudié, fui al secundario, o sea, tuve una educación primaria muy vinculada a la religión judía. Fui a una primaria bastante ortodoxa y después en la ¿A qué secundaria, escuela fuiste? Yeshurun. Ah, Sí, ahí por Palermo. Y después fui a la ORT, una escuela técnica que tremendo ejemplo de escuela. la verdad que sí. De hecho, en materia tecnológica, de campus virtual, pionera. No estoy segura si fue la primera, pero de las primeras en ese sentido y me abrió muchas puertas. Sin dudas la educación técnica abre muchas puertas. Ahí me anoté en el CBC de la UBA para estudiar en económicas, para contadora. Lo de que también soy licenciada en administración surgió después, o sea, durante la carrera Ujú. habían unas materias de diferencia, así que las hice y tuve los dos títulos. Y ahí mismo, en la universidad, fue donde a mí me surgió estas ganas de ayudar a la gente, esta vocación pública. Y bueno, me sumé ahí a militar en el centro de estudiantes de la facultad, donde me tocó después presidirlo. Y así hacer toda una vida universitaria muy social, muy académica también. Estuve presidiendo el centro de estudiantes, después fui consejera directiva, que te cuento breve lo que es el consejo directivo. Para, antes de la universidad, porque me da mucha más curiosidad. Es más me- amplio. ¿Te definís como una judía, como una mujer judía? Sí, por supuesto. Sí. Judía, porque ustedes tienen una ventaja enorme por sobre los que no lo somos, que pueden ser judíos religiosos, judíos agnósticos, judíos ateos, judíos ortodoxos. ¿A dónde te encuadras ahí? Mira, hay distintas formas de respetar en esto Mm, de ir o no hacia un nivel más ortodoxo. Yo la verdad que me considero de las tradiciones judías, respetamos mucho las festividades con mi familia, así que me gusta mucho la cultura judía. La hay aprendí Rosh Hashanah y Yom Kippur, todo, hay todo eso, se todo. encienden las velas, Pesaj hay hace Pesaj poco. hace muy poquito, Exactamente, y, todo. y La verdad todo esto que con abuela, tío, familia, toda la cena, ¿viste? con matzá y todo Con eso, todo, con sí. todo. Y Semanita sin harina estuve. eso es complicado. Eso es complicado. Que sos sefaradí, Correcto, sí, no sefaradí. ashkenazí. Sefaradí, Eh, exactamente. y que Marcelo Birmacher, a quien aprecio un montonazo, él dice que hay múltiples maneras de llegar a ser judío, ninguna de dejar de serlo. ¿Qué significa ser judío hoy en un tiempo, perdón que contamino la pregunta con mi opinión, de antisemitismo creciente en el mundo y creo que también en el país? Sin duda creo que no solamente crece el antisemitismo, también crece el odio, ¿no? En los discursos de odio, la violencia, en todo sentido. Creo que eso, bueno, yo personalmente en estos tiempos de campaña, con la exposición y bueno, la campaña en sí, la verdad que no sabes las barbaridades que me ponen en redes sociales con el tema. Del Barbaridades. estilo? Del esti- de todo, desde cuestiones relacionadas al holocausto, de barbaridades, te juro irreproducibles son las barbaridades que me ponen, pero también creo que en este rol de candidatura y demás, tenemos la responsabilidad justamente de llevar eso a mostrarlo y a que se den cuenta el daño que genera y que no queda solamente en un tuit muchas veces. Desencadena en Mm. violencia en las calles, desencadena en muchísimas cosas que creo que no están buenas, no están buenas en la construcción de la democracia que tenemos en la Argentina y en el mundo. Creo que no está bueno, incluso yo tengo familiares en Israel, tengo amigos y no la están pasando bien, así que creo que hablar
desde un lugar, desde el odio, no conduce a nada, no suma. Podés estar de un lado, del otro, no importa, no se trata de eso. Se trata de tener respeto y de bajar un poco esa agresividad que tanto vemos en redes sociales en todo sentido. ¿Y qué te pasa cuando te toca compartir disputa electoral con candidatos como Vanina Biasi, que para mí claramente antisemita, no repudia el 7 de octubre, duda sobre el derecho de Israel de existir como tal? ¿Qué te pasa con eso? La verdad me genera mucha incomodidad, me ofende también mucho porque es muy duro lo que se vive en Israel hoy en día. Te digo porque hablo con gente que está allá y es una falta de respeto muy grande también, muy grande. Creo que la verdad que hay límites que no se tienen que cruzar, que no se pueden cruzar y en ese sentido, bueno, vemos cómo algunos candidatos de la izquierda hacen este tipo de declaraciones y por eso también aproveché el debate para poder mencionar esto y también preguntar si con ese mismo odio es con el que van a legislar. Porque verdaderamente la pregunta era esa, si con el odio con el que dan este tipo de declaraciones, si es el mismo con el que van a legislar. Porque en mi opinión no conduce a nada. Todos los que pertenecemos a algún colectivo que ha sido discriminado sabemos que hay que estar preparados para... Por eso te digo, es en todo sentido, no solamente... Total, creo No, que lo diferente a lo no mayoritario, ¿no? ¿Y cómo te paras cuando alguien puede usar la expresión judía de M o judía tal por cual? y la verdad siempre trato de defender y de contar, porque hay muchas veces que hay mucho desconocimiento también. Entonces, lo que siempre decimos, ¿no? Qué cara que cuesta la ignorancia a veces. Mm, Y creo que en ese sentido siempre trato de explicar o incluso de ignorar también algunos comentarios que uno los toma de quien viene también, ¿no? Digo, claro. gente que solamente tiene odio o agresión para exponer, bueno, no creo que no hay que darle importancia porque si no es muy fuerte. Y con lo que, perdón. Yo creo que ayuda a entender que el insulto califica al insultante, no al insultado. No es casual que el que te insulta use, no sé, tu tradición judía o la orientación sexual o lo que fuera. Me parece que califica al insultante, ¿no? Sin duda, y se hace también de una manera muy personal, muy dañina, creo que no está bueno. Y con lo que decías también de las minorías, por ejemplo, lo que fue la marcha LGBT, creo que también es un ejemplo en sentido de que me da mucho orgullo ver cómo cuando uno de esos sectores es atacado sin sentido o con mucha violencia, cómo los porteños mismos salen a defender eso, como lo fue también otros ejemplos cuando la Jubilados, claro. universidad pública fue atacada, la gente sale y se autoconvoca para salir a esas marchas que son muy angustiantes, o sea, la causa es muy angustiante, pero que terminan siendo marchas de mucho orgullo, de mucha alegría, porque muestra lo que es nuestra sociedad, que es una Claro. sociedad abierta, diversa, respetuosa, que este tipo de discursos de odio y de violencia política no es lo que representa a la ciudadanía. Y Bueno, por eso, sí, perdón, y por eso también nosotros nos metemos hoy en este partido difícil, te, porque te- entendemos que hay cosas que tienen que cambiar, que no claro. están bien en términos de gestión, en términos legislativos, en términos políticos, y nosotros venimos a discutir justamente todo eso. A todos los que están los mismos de siempre, que no te resuelven nada, que seguimos en lo mismo, que están enfocados en una lucha de poder, en donde resuelven sus problemas y no los problemas que tienen los porteños. Y nuestra propuesta es totalmente diferente. Te interrumpí en tu derrotero profesional, personal, profesional. Me decías, entraste a la universidad, te recibiste licenciada en Ciencias Económicas, agregaste Administración, Agregué administración. Administración, Primero terminé contadora y después hice las materias de diferencia. liquidás impuestos, algo de eso, no. Ahora es época de declaraciones juradas, así que Cosa espantosa. ¿Y dónde te viene la vocación de liquidar? Porque yo digo, entiendo la vocación del médico, del abogado, pero ¿dónde te viene la vocación de liquidar impuestos o hacer declaraciones juradas? siempre me gustaron mucho los números, en el colegio me gustaba mucho, y mi mamá es contadora, puede tener algo que ver. Mi mamá es Ah, contadora, estudió en económicas también de la UBA, la idea de llamarme. y, y así que bueno, estudié ahí, puede ser casualidad, un poquito debe haber, pero sí, mi mamá es contadora, también trabaja en un estudio contable, y siempre me enseñó cosas. Está muy bien. ¿Te definís como radical o como mujer de evolución? Las dos, bueno, hoy el radicalismo está dentro de evolución. ¿Decís vos? Sí, yo soy radical y estoy en evolución ahora, pero lo más lindo de evolución ahora es que presenta una nueva generación. Y lo que hablábamos antes de Lustó, la verdad que tuvo un gesto que no es común en la política,
que es abrirle paso a la juventud y entender que lo que la ciudad necesitaba eran voces nuevas, frescas y sobre todas las cosas de gente que camina la ciudad y que vivimos la ciudad, que no estamos en otro planeta tratando de tomar una decisión. Nosotros sabemos, por ejemplo, que ahora espero que hay tiempo todavía. Hay recontratiempo. Hay recontratiempo. Que vemos que hay muchas decisiones donde se asignan recursos y que no termina trasladándose como un beneficio para el porteño. Como por ejemplo los tótems de seguridad. Se asignan recursos para eso porque gratis no son y no le sirven a nadie. Nadie los conoce, no te hace sentir más seguro, no termina de cumplir la función de seguridad. Y ahí nosotros tenemos muchísimas otras propuestas que sí vienen a saldar este problema o ayudar a saldarlo con esta mirada que te digo, el sentido común y de gente que camina y que vive la ciudad. ¿Quién fue el mejor jefe de gobierno del 83 a esta parte? El otro día me hacían esa pregunta y yo digo, bueno, era muy chica también en alguna época. Yo recuerdo mucho, digo, el último tiempo, la gestión de Larreta, y lo digo siempre, con luces y sombras, para mí es una persona que tiene gestión. Pero sí también nosotros cuestionamos en ese sentido que también es el responsable de, no solamente de Jorge Macri ahora, sino también de que hay una desigualdad muy profunda en la ciudad, entre el norte y el sur, que año tras año se va profundizando. No, esa brecha no se achica, sino que se agranda en materia educativa, en materia de transporte, en materia de seguridad. Hoy vemos que el sur es mucho más inseguro que el norte. Pero bueno, recuerdo más esa gestión, digamos, también. Más la de Larreta. De ser uno consciente. Uno tiene la impresión que algunas agrupaciones están bien definidas. Uno tiene más o menos claro que es el PRO, que es... Invierto lo que iba a decir. ¿Qué es el PRO? Bueno, yo creo que es, a ver, un partido que está hace 20 años gobernando la ciudad, sin dudas, y que tenemos los mismos problemas de siempre. Yo hoy veo en la gestión del PRO, que es sorprendente también, mucha indiferencia. Indiferencia, me refiero a problemas que perduran en el tiempo y que desde el más profundo, como no tener una ley de educación, siendo el único distrito de toda la Argentina que no tenemos una educación, que es la ciudad de Buenos Aires, y eso habla de las prioridades que no son efectivamente una prioridad, y por otro lado también habla de temas, capaz, más simples o más sencillos de resolver, como es la basura, que tampoco lo resuelven. Entonces veo mucha indiferencia en el PRO hoy. ¿Qué es la Libertad Avanza? Para mí, la Libertad Avanza viene con políticas muy crueles a nivel nacional y hablan de la motosierra en la ciudad como propuesta, lo cual en primer lugar no me parece una propuesta. Y en segundo lugar, la motosierra no nos va a ayudar a estar mejor, ¿no? Y además, la motosierra en la educación de la ciudad existe antes de mi ley. Pero más allá de eso, creo que la Libertad Avanza tiene... A ver, creo que el equilibrio fiscal está bien, pero ¿a costa de qué, no? A costa de los jubilados, de la educación pública, porque yo esto, digo, te lo puedo decir porque estuve mucho en el tema universitario y no fue solamente un ajuste económico, fue un ataque ideológico. Porque... Definime ideológicamente a la Libertad Avanza. Mirá, ellos podrán saberlo mejor. Yo creo que no creen en la universidad pública, cosa que ahí hay una diferencia muy grande, porque para nosotros la educación en sí es el motor principal de ascenso social. Lo fue y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, porque es la única herramienta que hoy tenemos, pública y buena, que iguala oportunidades. Entonces, en ese sentido, ellos no creen en la universidad pública. Yo creo que también es parte de que en la universidad pública hay mucha diversidad, justamente te enseñan a tener pensamiento crítico, te enseñan a leer, a pensar distinto y muchas veces a gobiernos de este estilo no les gusta eso, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos con Trump también. ¿Trump? ¿Milei se parece a Trump? Yo creo que ellos mismos deben tener una similitud entre sí, pero... No estoy cercana del todo a las políticas de Trump, pero veo que muchas son similares. ¿La Libertad Avanza en el ejercicio del poder nacional tiene voluntad republicana? Mira, yo creo que con la universidad no vimos una voluntad de diálogo, de querer resolver el conflicto. Yo creo que, como te digo, estas políticas crueles no son gratis a la larga. ¿Por qué? Porque hoy la universidad todavía tiene deudas pendientes, como lo es los salarios de los profesores y de los que no son profesores, y atacar ese tipo de cosas hace que
es una forma de deteriorar a la universidad pública de manera lenta y silenciosa. Entonces vemos una intención también por atrás de esto. Yo creo que hay muchas cosas que el gobierno se lleva puesto y que sin dudas es muy perjudicial para la Argentina, para el futuro de la Argentina, digo, el desarrollo productivo también, y ni hablar para la juventud, ni hablar. Porque imagínate, perdón, Sí, en por 10 favor. años, imagínate en 10 años si la universidad se va deteriorando y cada vez tenemos menos profesionales, imagínate en 10 años lo que puede ser la ciudad y el país, ¿no? Te preguntaba qué era la Libertad Avanza, qué era el PRO, ¿qué es ser Radical 2025? Bueno, hoy nuestro desafío como nuevas generaciones en esta propuesta, nosotros sostenemos los valores del radicalismo, como lo es la democracia, como lo es la responsabilidad política, como lo es también la educación pública. Y esos valores, el desafío nuestro de mi generación es poder ayornar esos valores a la actualidad, la igualdad de oportunidades. Y lo demostramos claramente el año pasado con la lucha por la universidad pública, no solamente nosotros, ¿no? Junto con la gente, que para mí la sociedad fue quien salvó a la universidad, no solamente nosotros en un rol de coordinar ese proceso, de organizarlo. A mí me tocó ser presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires en ese momento, y junto con Piera Fernández, que fue presidenta de la FUA, Federación Universitaria Argentina, en representación de todos los estudiantes del país, demostramos mucha responsabilidad, mucho compromiso y también mucha prepotencia de trabajo, ¿no? Donde estuvimos dispuestos a poner un límite en donde verdaderamente hacía falta. Y hoy venimos a hacer lo mismo en la ciudad. Venimos a poner un límite a esta indiferencia, a esta crueldad. Y tenemos muchas ideas, muchas propuestas, tenemos ganas de hacer las cosas bien. Es cierto que hoy hay movimientos que discuten la democracia, que discuten... Me gusta pues estás mirando mucho el... Tranquila. No, yo para ver qué Estamos tanto bien. tiempo hay. Digo, hay movimientos que discuten el sistema democrático, la democracia liberal está en crisis en todo el mundo, algunos que discuten la república. Bueno, ayer escuchar a Trump decir, no sé si hay que cumplir la Constitución, es muy impactante, digo, el presidente de la mayor potencia. Sigo preguntándome qué soy el radicalismo, porque los valores democráticos son importantes, los valores republicanos. ¿Qué diferencia el radicalismo de las otras propuestas políticas democráticas? Yo creo que, bueno, es proponer y generar las soluciones que hoy la gente necesita sin perder esos valores, ¿no? No es por hacer esto me llevo puesto lo otro, sino que poder generar trasladar a la realidad hechos concretos que defiendan esos valores. Y yo creo que el hecho concreto que hoy te puedo contar en el que yo Mm. participé es el año pasado de la universidad pública. Es ese compromiso y se plasma ahí y así con un montón de otras cosas. Ahí hay un gran ejemplo claro porque se vio y la gente lo conoce, pero también es no perder, para mí todo tiene un límite moral en la transparencia a la hora de gobernar, en muchísimos valores que hoy vemos que están siendo deteriorados. Es Pero interesante porque creo que la enorme mayoría defendemos la universidad pública. Sin embargo, hay muchos que hacemos también el mismo reclamo, la transparencia. ¿Coincidís que no fue lo suficientemente transparente la gestión administrativa de la universidad como para dejar entrar una base allí de los que iban a criticarla? yo creo que ahí se generó muchísima confusión y aprovecho la oportunidad también para aclararlo. Las auditorías, la universidad se audita de la misma forma que todo el Estado. Nos puede gustar o no, lo podemos discutir o no. Y sin duda, todas las autoridades universitarias y los estudiantes a quienes representamos, todos estábamos a favor de las auditorías y de si se querían cambiar o intensificar. Incluso la ley de financiamiento universitario, que se termina vetando, ¿no? Que se veta por parte del presidente, que muchos diputados votaron en contra, cuando después, y permitime decirlo también, cuando vemos a alguien como Los Penato, que sin duda es una persona preparada, que se expresa bien y no va por ese lado, pero vemos que se sacan la foto cuando la UBA cumple 200 años y en el Congreso en la banca, cuando toca defenderla, votan en contra y tampoco proponen otra cosa. Pero lo que te quiero decir de esta ley es que incluía en su artículo 7 auditorías más periódicas y un plan que intensificaba esta cuestión porque entendíamos que era algo capaz que se necesitaba o que se quería intensificar. Y por supuesto que nadie más que nosotros queremos que los recursos se asignen de manera eficiente, de manera prioritaria y que ¿Se hizo vayan. así? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros ¿No hacemos. había opacidades
en el manejo de la universidad? Sin dudas no, aún así lo están, digo, trabajando, no te lo voy a decir yo, lo están trabajando las auditorías y veremos los resultados también de si hay o no alguna irregularidad a resolver. Pero en ese sentido, nosotros siempre fomentamos los intercambios académicos, las becas de investigación que están aplastadas. Y cuando hablamos de investigación, hablamos de gente que está en la UBA hoy investigando tratamientos como lo es el cáncer. O sea, ese nivel de conocimiento y de prestigio tiene la universidad pública como para que se desfinancie, se ataque ideológicamente y brutalmente se la quiera deteriorar como está pasando ahora. Lo de las auditorías, la verdad que nadie se negó a hacer más o menos auditorías. El artículo 7 de esta ley que se terminó vetando incluía, y era una ley muy responsable que venía a traer equilibrio fiscal, que no afectaba en ese sentido, que hablaba de las auditorías, que hablaba de las becas. Y aún así vemos que la política no pudo escuchar a la sociedad, o sea, no escuchó el reclamo que tuvimos. Aún así, gracias a las dos grandes marchas, logramos que en la primera se puedan actualizar los gastos de funcionamiento y que verdaderamente se admita que había un problema en los gastos de funcionamiento. Y por otro lado, en la segunda marcha, una parcial recomposición salarial para las categorías menores, que por supuesto que ayuda, pero que no viene a saldar el problema. Te pedí que definieras la Libertad Avanza, el PRO, los radicales. ¿El kirchnerismo es? Yo creo que es vieja política, que hizo mucho daño y que, bueno, y que hoy para la ciudad a mí no me parece una propuesta. Hablan de sensibilidad, para mí no es justamente la palabra con las que los describiría. Al contrario. Si tuvieras que describir a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué dirías? Vieja política, verdaderamente, vieja política. Te pago un all inclusive este fin de semana, antes de la elección. Gracias. Tenés que ir con uno de tus contrincantes. ¿Con quién vas? No los conozco tanto, la verdad, porque yo soy nueva en esto, así que no los conozco mucho Pero digo, a los candidatos. Santoro, Pero Los Penato, Marra, Adorni, Oliveto. Estaríamos esta mañana, pues son 17. ¿De alguno de esos preferís alguno? y la verdad que no, porque también justamente en esta elección legislativa demostraron que están enfocados en una lucha de poder en vez de en los problemas de los porteños. Que hoy todos sean candidatos a legisladores, hablamos de un vocero presidencial, un ex jefe de gobierno, un ex candidato a presidente, diputados nacionales, por la provincia, o sea, hablamos de un escenario electoral que claramente muestra que están enfocados en una lucha de poder y no en los problemas que tiene la gente, que en la ciudad cada vez son más. Ahí vamos a los problemas, porque me parece súper interesante. Definime a Manuel Adorni. Y lo mismo que Milei y que la Libertad Avanza, ¿no? Políticas crueles, personalmente la verdad no lo conozco, ni opino tampoco personalmente de las candidaturas, pero creo que tienen una política muy cruel que en la que nosotros no estamos para nada de acuerdo. ¿Por qué crees que ganó Javier Milei la elección? Está claro que el gobierno de Milei el triunfo del gobierno de Milei representó un descontento por parte de la sociedad, que sin duda venía arrastrándose muchos años de kirchnerismo. Y bueno, y claramente vino a representar eso, el descontento, el hartazgo de la gente y sobre todo el hartazgo de la gente en lo discursivo. Porque sobre todo ahora lo vemos en elecciones, recién vengo de una caminata y me lo vienen diciendo en cualquier barrio que vengo, todos proponen, nadie resuelve. Y es verdad, y yo siento lo mismo, como ciudadana, yo siento lo mismo. Y por eso, porque no es fácil para nosotros presentarnos, digo, es un partido difícil, hoy vemos candidatos con alto nivel de conocimiento, y yo soy consciente que soy nueva en esto, pero justamente eso es lo que veníamos a discutir y nos propusimos jugar este partido entendiendo que era difícil porque las opciones eran o resignarnos, quedarnos en nuestras casas y opinar en redes sociales de lo que no te gusta o de todo lo que está mal, o haciendo este diagnóstico poder presentar una propuesta y una alternativa real para todos los porteños. Y eso es lo que hicimos, con dos desafíos muy grandes. Por un lado, el del nivel de conocimiento y por otro lado, el de, bueno, transmitir nuestras propuestas y ver y mostrarle a la gente lo que somos, lo que proponemos y preguntándoles también qué piensan de que las nuevas generaciones se metan en política, que la verdad que sin dudas hay muy buena recepción por parte de la ciudadanía. Voy a ser bien indiscreto. No te voy a preguntar la edad, aunque supongo que 29. La exhibirás con orgullo. Pero voy a ser más indiscreto. ¿A quién votaste en la elección presidencial? Lo dije, bueno, lo mencioné a Larreta en el debate.
A Y, Larreta lo voté y la verdad que me decepcionó bastante porque él siempre habla que es una persona de la gestión y como te dije hace un ratito, gestiona, con luces, sombras, pero gestiona. Y que hoy sea candidato a legislador, que haya estado un año y medio callado, que es también el responsable de Jorge Macri, donde ahora se desconocen y hasta hace unos días lo admitió. Bueno, todo eso, digo, es decepcionante también para un ciudadano. pero en el balotaje, ¿Cómo? en el balotaje, Prefiero guardármelo, pero nunca acompañaría una propuesta que no está a favor de la universidad pública, sin duda. votaste a Massa. O blanco, cualquiera de las dos. Ah, bueno, Puede ser blanco o masa, correcto. Pero prefiero reservármelo si no te molesta. no, no me molesta, me da, está frente a un periodista que dice todo el tiempo a quién vota, porque me parece que es un compromiso con el televidente. Me sorprende que un candidato no quiera decir. Como, mira, no, a mí me ha pasado, he visto varias cosas. Mm, Pero sí, sin duda yo creo que lo primero que se tiene que poner en juego a la hora de ir a votar y la responsabilidad de la política en vez de confundir al ciudadano de qué se vota, de qué no se vota y desincentivar ese conocimiento, hay que todo lo contrario, justamente incentivarlo, contar qué se vota, qué es lo que se renueva, qué temas son los que se deben tratar, que bueno, es parte de lo que total, lamentablemente esta elección no tiene, total. una elección nacionalizada que en realidad también se separó y se tiene que hablar de la ciudad y de lo último Estoy que de se habla es acuerdo. de la ciudad. Es un poco, estas preguntas son para tratar de conocerte un poco más, porque para mí también sos una novedad. ¿Sergio Massa es? Bueno, no lo conozco mucho, pero bueno, es parte del peronismo, del kirchnerismo. No sé en qué está ahora, la verdad no lo sigo, no lo estoy siguiendo en el último tiempo. Pero bueno, creo que también viene a traer propuestas viejas prácticas, sobre En todo. el All Inclusive, ¿con quién te vas? ¿Con Massa o con Milei? Y la verdad con ninguno, pero bueno, está difícil. En el marco de la ciudad aparecen algunos temas. Ah, me quedó algo de la universidad, porque nos derivamos. ¿Qué pensás de la posibilidad de arancelar la universidad para estudiantes extranjeros? Mira, si me permitís explayarme, porque la L- verdad es... Hay tiempo. No vas a tener en ningún otro lugar 55 minutos. Excelente. Mira, yo creo que, primero, déjame decirte que no es una discusión de la universidad, es una discusión que se tiene que dar en el Congreso, no es Obvio. responsabilidad, pero uno, digo, igualmente, por supuesto que hay una opinión. Eh, Arancelar sí o no, no depende de la universidad, pero más allá de eso, yo creo que para mí los extranjeros en la universidad, primero, como diagnóstico, no representan un porcentaje muy mayoritario. En segundo lugar, ningún argentino se queda sin un banco porque haya un extranjero sentado. En tercer lugar, estamos hablando de gente que estudia carreras entre 5 y 10 años aproximadamente, depende cuál, y que es gente que alquila en la ciudad, que vive en la ciudad, que paga impuestos y que es muy fructífero también para la ciudad que estén estos extranjeros acá estudiando. Y además de todo eso, muchos se quedan después. ¿No? Se quedan hoy, el otro día vi un video de Alemania muy bueno que decía, que mostraba lo que era el hospital con todos los médicos que tenía y qué pasaba si se iban los extranjeros y quedaba vacío. De 10 médicos, Probá a estudiar gratis en Alemania. no, sin dudas. Y yo creo que con eso, en vez de bajar la vara a nosotros, creo que hay que trabajar en convenios de reciprocidad. Porque siempre ir hacia menos, hay que ir hacia más. Hay que seguir fomentando la educación para nosotros afuera, porque tampoco está bueno, por supuesto. Uno Vos quiere, decís, no arancelemos en la Argentina, convenzamos al resto del mundo, salvo Cuba y algún lugar, que la den gratuita para los extranjeros. que se puedan hacer convenios de reciprocidad entre Argentina y Lula, X país, Lula. pero que se trabaje de verdad. ¿No De crees que hecho, los alemanes no nos van a cobrar a los argentinos si vamos a estudiar? pasa mucho también en Latinoamérica, me parece, la situación puntual de la universidad. Habría que analizarlo igualmente con datos, Son todos aranceladas. pero más allá de... No, sí, pero digo, esos convenios que te digo. Mm, Pero sin dudas también los estudiantes extranjeros y los rankings internacionales de los que tanto nos enorgullecemos en la universidad pública valoran positivamente que hayan extranjeros en las aulas de la universidad. Porque ningún argentino se queda sin un banco, porque justamente colabora al intercambio cultural, a la diversidad de opiniones, y esto que te digo de el beneficio económico que puede tener la ciudad y el beneficio que puede haber el día de mañana en un hospital. Hoy a la ciudad y a la Argentina le faltan médicos, no le sobran. sí, le faltan turnos Entonces, también, ¿no? O sea, hoy por sí, sin hoy, duda. vos decís, bueno, los extranjeros pagan impuestos, alquiler, igual que los argentinos, o sea, Por quiero decir, supuesto. ¿no? Entonces, y sí le faltan turnos en los hospitales. Pero digo, la respuesta es no.
de tu parte, arancelar. No, la respuesta es, estamos abiertos a discutirlo. Yo tengo estas cosas que te acabo de transmitir que me parece que es algo positivo, aún así, abiertos a discutirlo en la universidad y me encanta también que se discutan este tipo de cosas, Pero ¿no? siendo una dirigente universitaria, ¿no tenés posición firme, sí o no? Yo creo que sí, o sea, yo sí. ¿Que, Para, que sí, arancelar? no, que no arancelar. Ah, No arancelar. Aún así, por supuesto que abiertos al debate, porque pueden haber cosas que uno desconoce y escuchar otras opiniones siempre contribuye al diálogo y a la mejor decisión. Y permíteme decirte algo también en este sentido. Cuando te hablaba de la legislatura hace un rato, de algunas leyes que ahora vamos a profundizar, eh, a veces el lugar ideal es la legislatura para tratar algunos temas, o el Consejo Superior de la UBA, sí. o el Congreso, que es donde está toda la sociedad representada por los distintos actores. ¿No? Los que sacan más porcentaje, los que sacan menos, pero están todas las opiniones representadas. Y eso es lo que hace fructífero un debate. El diálogo donde se incluyan todas las opiniones. Y con los extranjeros, para mí es positivo que estén los extranjeros en la universidad, aún así, personalmente estoy abierta a discutirlo Ok. y la universidad también, aunque no es su competencia. De tus recorridas por la capital, ¿cuál es el mayor requerimiento del porteño? La limpieza y la seguridad. Detengámonos en los dos temas. ¿Qué para la limpieza? La limpieza, mucha gente indignada con el tema, verdaderamente, porque no puede ser que no puedan ni levantar la basura. Verdaderamente, te lo digo. Nosotros ahí se nos desprenden algunas propuestas bastante simples. Hoy la ciudad está el sistema de recolección de la ciudad está dividido en 7 zonas. Nosotros ahí, primero lo que buscamos es que el vecino cada 4 años en la votación pueda votar si el desempeño de la empresa es bueno o malo, y si es malo, que no renueve el contrato, la concesión, y si es bueno, que siga. Porque para nosotros, en este sentido, y sobre todo por cómo explotó el tema, nadie conoce mejor la cuadra que uno mismo. Claramente. Eso es una O sea, realidad. incorporar como iniciativa popular Exactamente. la renovación o no de la concesión de limpieza. Exactamente. Controlar también eso, porque es algo que claramente no se controla. Y de eso también se nos desprenden algunas propuestas que vienen a incorporar tecnología. Por ejemplo, los contenedores pueden tener sensores que digan cuál es el nivel de lleno, entonces armar algún tipo de prioridad en la recolección, o incluso lugares que capaz les hacen falta más contenedores, o con las cámaras que ya tiene la ciudad, poder ver si hay algún tacho que está explotado. Bueno, el reciclado también, que se abandonó mucho en esta ciudad, que hoy los puntos verdes cada vez son menos o no crecen, también colaboran a esto, ¿no? Porque yo veo muy pocos tachos verdes en la ciudad. Entonces creo que todo esto hace y se puede resolver. Ahí No es tan Santoro difícil. sentado denunció como cruel el sistema que impide que la gente pueda ingresar a los contenedores a recolectar alimentos o lo que sea. ¿Qué opinión tenés de eso y de la propuesta de Marra de no me acuerdo cómo es lo que usa él? Sí. Sí, sacarlos... De las personas, bueno, con respecto a las personas en situación de calle, yo creo que la de sacarlo con hidrolavadora y Sí, sacar no me la acuerdo. foto, está claro que, en mi opinión, es muy insensible y que tampoco resuelve el problema. Porque hay dos temas acá: la insensibilidad con la que se aborda y fingir que se aborda, porque no se aborda de esa manera. Que vos lo eches con hidrolavadora hace que en 2 días o esté en el mismo lugar o esté a 2 cuadras. Porque no se trata solamente de un techo. Se trata en primer lugar de un techo, pero después de un abordaje integral y sensible de la situación. Como lo es, por ejemplo, que un equipo interdisciplinario pueda atender a estas personas, en un trabajador social, un psicólogo, y que además de todo esto puedan ver cómo esa persona se reincorpora al sistema, ¿no? A través de un empleo, una formación en oficios, en tecnológica. Digo, bueno, por supuesto que no todas las situaciones son iguales. Yo con la UBA, desde la pandemia y hasta el día de hoy, repartimos un plato de comida caliente a las personas en situación de calle. De hecho, la universidad pública tiene un rol muy social en ese sentido, que llamamos extensión, que se llama extensión universitaria, que es justamente el vínculo de la universidad con la sociedad. Y cuánto colabora eso, ¿no? En 1000 sentidos, pero en este sentido más solidario. Hablé con mucha gente que está en situación de calle y la verdad que todas las situaciones son diferentes. Hay gente que está hace muchos años y hay gente que está hace pocos meses. Y eso, perdón, lo sí, último, claro. y eso habla también de cómo hay gente que está siendo arrastrada por todas estas políticas crueles, ¿no? Cómo gente se va cayendo del sistema cada vez más y cómo también no está bueno para los ciudadanos, digo, genera incomodidad la situación. O sea, sin duda hay que resolverlo y no vi ni una propuesta. Pero nosotros acá
Nuestra propuesta, digo, es abordar, que lo tiene que hacer la gestión de la ciudad igualmente, es abordar este tema con sensibilidad y con una realidad de cómo resolverlo integralmente, porque una Bien. hidrolavadora no salda el problema. El otro tópico que mencionaste y comparto es la seguridad, propuesta de seguridad. Tenemos algunas microintervenciones que traen soluciones en el corto plazo, por ejemplo, en vez de los tótems, poder hacer paradas de colectivos seguras. Mucha gente tiene miedo de esperar, lo sabemos todos, de esperar el colectivo de noche, trenes, subtes, zonas donde estratégicamente hagan falta y sirvan. También, en mi experiencia en la FUPA, en la Federación Universitaria, hicimos, como vimos también que alrededor de las facultades estaban robando mucho, hicimos un reclamo a la sede comunal, en donde pedimos corredores seguros, que implicaban más presencia policial, más patrulleros y más iluminación, porque qué más importante que poder tener un policía parado cuando un pibe sale de cruzar, con los apuntes, con la mochila, con el celular, y así mil cosas que son prioritarias, pero poder hacer una distribución real, porque los tótems, primero, no sirven ni saldan el problema, segundo, no están ubicados estratégicamente, y todo esto es parte de que se gobierna desde una oficina. Está claro. Y falta algo tan simple como el sentido común. Te llevo algunos temas bien puntuales de la seguridad. Piquetes. ¿Reconoces en la gestión de Patricia Bullrich o del Gobierno Nacional que altamente terminaron los piquetes? No sé si diría que terminaron, sí, bueno, los protocolos que a veces derivan en cosas más violentas, a veces menos. Por supuesto que no estamos a favor de la violencia, ¿Nunca? Te lo dije al principio, no, creemos que no es, ¿Nunca el uso de la violencia dentro de la ley, siquiera? no es, Corto la 9 de julio. ¿Me la tengo que bancar? yo creo que sin dudas no es la solución. Cortar la 9 de julio no es la solución. Bueno, pues se Cortar la corta. calle, pero hay que ver también cuál es el problema de fondo de eso, que eso es lo que hay que No importa. resolver. Corto la 9 de julio. ¿Lo dejo o lo desalojo? No, por supuesto que hay que tratar de restaurar el orden de la calle, y no te digo solamente cuando cortan la calle, te digo cuando hay un recital que estaba reprogramado hace meses y llega el día y la zona es un quilombo. Llega el día y hay problemas de tránsito, llega el día y bueno, están los trapitos que la policía lo sabe, llega el día y pareciera que todos se sorprenden, como si fuese algo que no... Total, sí. Y en un recital, no te hablo de un super conflicto, te hablo de un recital que está pautado hace meses, que el sistema es el mismo, no, indiferencia. Pero vuelvo para que me quede claro. Confieso que hay como una tradición universitaria del temor a no ser progre. Siento como que tenés miedo de no ser progre. ¿Cómo no? Creyendo que decir que el uso de la fuerza pública dentro de la ley, que está desde los romanos esta parte en el Código Penal, digo, a mí no se me ocurre que es represivo meter preso a un homicida o a un ladrón. Vuelvo a la pregunta, en serio, siento como que hay una cosa de temor de no quedar como progre, pero a lo mejor es un prejuicio. No Te es digo, eso, estoy es que cortando depende la del caso. 5 de acá, cortamos la 9 de julio. ¿Nos desalojás o no? O sea, por supuesto, digo, sí, por supuesto que si yo soy de la fuerza te voy a decir, mira, esto no corresponde, acá, allá, pero no con la violencia o con incluso la publicidad política que hay atrás de eso. Pero ¿cómo es ¿No? si no me muevo? ¿Cómo? Si no es físicamente, corto la 9 de julio y no me muevo, me tratás de persuadir, obvio, me invitás, etcétera. No me No, muevo. por supuesto que la policía tiene que hacer su trabajo, está claro, y nadie está en contra de que la policía haga su trabajo. Ahora, yo creo que también en los últimos meses, o semanas, si querés, estuvimos viendo mucha violencia en ese A ver, sentido que no justifica. entre Pablo Grillo y aparear un jubilado y la nada, hay un matiz. No, por eso te digo, hay mil cosas en el medio, que por supuesto que la policía tiene que buscar ese orden, buscar el orden en la calle, que tiene que digo, resolver esas situaciones. Ahora, que después esas situaciones las veamos durante semanas en los medios, con oportunismos políticos en el medio y con muchas intenciones políticas en el medio, y la verdad que a los porteños no nos sirve para nada, no nos resuelve, no está bueno, no es de lo que queremos hablar, ni tampoco es lo que nos importa. ¿Crees que la gente de Buenos Aires no quiere hablar de los cortes de calle? No, me refiero a que la lucha entre ciudad y nación en sentido de la calle a ningún porteño Total. le importa ni resuelve. Como lo es también, bueno, el tema de las cárceles, que hay el tema ciudad-nación, también otra vez tirándose la pelota entre ellos y sin resolver el problema. ¿Crees que hay justicia mal llamada garantista, cuasi abolicionista, que cree que cualquier tipo de sanción es represiva?
¿De algún espacio puntual, decís vos? O, Sí, de la justicia en general, digo, digamos, ¿crees que hay un exceso de contemplación de la víctima y no del victimario? no, yo creo que, o sea, no puntualmente, yo creo que ahí hay que hacer un equilibrio, la justicia está para algo y las leyes también están para algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en valor, ¿no? La democracia, la convivencia, todo lo que hoy vemos que está siendo atacado, que no tiene o que no es lo que se defiende por parte de la Mm, política, por parte del poder. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que recuperar y poner el foco ahí, en bien, respetar las instituciones, en defender todos los días la democracia, ¿no? Porque si se incita a la violencia por parte del presidente de la nación, nunca vamos a, digo, ¿qué es lo que queda para los demás, ¿no? ¿Qué es lo que se total. traslada? ¿Qué es lo que se transmite? Que en la ciudad de Buenos Aires se usan las pistolas Taser. ¿Estás de acuerdo o no? Eh, sí, o sea, creo que cualquier método que venga a ayudar a ordenar todo esto sirve. Puntualmente no estoy tan cercana al tema, pero mientras Mm. sirva, sí. ¿Cuál crees que sería el proyecto que digas? Viste que hay proyectos, se me ocurre justo, la ley de la Rúa, que era la violencia del deporte, ficha limpia a los penat, y así. ¿Cuál crees que debería ser el proyecto Lula-Levy de llegar a la legislatura? Una ley de educación, sin dudas. Si me permitiste, me explayo. Como te decía antes, me da vergüenza realmente que somos el único distrito del país que no tengamos una ley de educación. No, cuando me enteré no lo podía creer verdaderamente. ¿Y por qué una ley, no? Digo, ¿en qué ayudaría una ley? Porque necesitamos que la escuela recupere su sentido, recupere el sentido y la identidad que es educar. La escuela está para eso, el docente de matemáticas está para enseñar a sumar y a restar, no para asumir otro millón de tareas que no Mm, le corresponde y que hoy lo hace por deficiencia de la política de siempre, ¿no? claramente, hay actitudes heroicas de muchos docentes que se ocupan de Exacto, dar el saber matemática, contener, despiojar, alimentar, etcétera, sin etcétera. duda, sin duda. Y, y en ese sentido también vemos que muchas veces se le echa la culpa al docente o a la escuela, y eso no es justo tampoco, porque la culpa, como te decía, es de los políticos de siempre, que están hace 20 años y que no resuelven. Y que no tengamos una ley de educación habla de que no es una prioridad para ellos. Y esta ley viene a ordenar y a devolverle ese sentido a la escuela, que como te decía es educar, principalmente. eh, Incluye es de varios órdenes. En primer lugar, incluye la sala de tres obligatoria, que hoy no lo es, como para hablar de propuestas concretas. Sala de tres obligatoria, un plus salarial para los docentes también que se desempeñan en zonas y en escuelas de personas más vulnerables, que sin duda se dificulta el proceso de aprendizaje. Tener un equipo interdisciplinario por escuela sin excepción, donde haya un psicólogo, un psicopedagogo, un trabajador social que pueda detectar el problema en el aprendizaje que tenga uno de los chicos y poder aprovechar también que en la escuela está el contacto directo con las familias, que no es menor, ¿no? Porque no es solamente el tiempo que el chico pasa en la escuela. Hay toda una situación alrededor socioeconómica que hay que tener en cuenta, el uso del celular, que bueno, ahora se prohibió, pero tampoco viene a saldar del todo el problema, el uso responsable de esas pantallas donde hay que capacitar a las familias, a los padres, a los tutores y que además de todo eso, uno hoy en el 2025 no puedes poner a competir a un docente con un celular. Hay que pensar las políticas más atractivas para los chicos. La de estar frente a un pizarrón horas y horas. Hay que pensar más atractivo. Y la tecnología, en vez de verla como un enemigo de la educación, hay que acomodarla para que sea un gran amigo de la educación. Porque no solamente por educarte con tecnología, porque después es lo que te piden en el trabajo. Y si uno no conecta la educación con el empleo, ¿de qué te sirve llevarte el título abajo del brazo Mm. si después no sabes para dónde disparar? ¿Compartís la idea que en la ciudad de Buenos Aires se intenta con la escuela de formación de la mal llamada reválida del título de los maestros que sean sometidos a exámenes periódicos para? Yo creo que siempre fortalecer, que está dentro de nuestro proyecto de ley, fortalecer la capacitación de la docencia siempre, siempre viene bien, siempre sirve. Así que yo creo que sí, que tienen que incluso los docentes tener ese espacio para el que quiera capacitarse en otros aspectos. Digo, creo que siempre es fructífera. Cuanta más capacitación, siempre se traslada a mejores resultados. Una cosa es la capacitación y otra cosa es la rendición de examen para. Sí, yo creo que sí, digo, ningún docente tendría tampoco problema de rendir este examen. Yo creo que igualmente
son docentes, tienen un currículum, dan clase y se puede también incluso evaluar en el día a día, ¿no? Pero bueno, sí. No. Total. Digo, la ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, tiene 16 gremios docentes. ¿Qué opinión tenés de eso? Yo creo que los gremios, y te lo digo porque lo conozco de la universidad, sin dudas vienen a representar cuando son sectores atacados constantemente, son sectores en donde los salarios son una miseria. De hecho, un dato relacionado a esto es que en los últimos 10 años de la ciudad, el sueldo de los docentes de las escuelas perdió un 40% del poder adquisitivo de los salarios. O sea, en la universidad fue el 50, pero parecido, acá fue el 40 y en los últimos 10 años cayó mucho. Y eso habla también de que un docente que capaz se formó 20 años para estar frente a un curso tenga que o renunciar, no por falta de vocación o compromiso, sino por necesidad, o buscarse un trabajo complementario. Y que hoy en nuestra ciudad suceda eso, la verdad que me parece una vergüenza. O sea, realmente te lo digo, me parece una vergüenza porque no es una falta de recursos, es una falta de prioridades, está claro. Déjame preguntarte, porque se lo pregunté a tus contrincantes, a Los Penato, Santoro, Oliveto, ¿qué opinas de Ficha Limpia? Sin dudas, creo que viene a traer transparencia en la política, que hace falta. Sin dudas, creo que cuanto más uno es más riguroso en ese sentido, podemos tener mejores resultados. Por supuesto que la corrupción también es un tema que nos acompaña a lo largo de la historia política. Por supuesto que la justicia se ocupará de cada caso, no soy quien yo para juzgar, pero sí creo que la ficha limpia, estamos de acuerdo nosotros. O sea, apoyaría, de ser legisladora nacional, apoyarías. Por supuesto. Hoy, Laura Serra, una colega de La Nación, muy querida, publica que los legisladores porteños no pagan impuestos a las ganancias y a partir de esto nos enteramos que hay una resolución del juez Gallardo del año pasado, de agosto del año pasado, que hace que los legisladores, los funcionarios del jefe de gobierno para abajo, los integrantes de los organismos descentralizados no paguen el impuesto a las ganancias porque el juez Gallardo consideró que era inequitativo. ¿Qué opinas si tuvieras que ser electa, deberías o no deberías pagar ganancias? Mira, la verdad que no estoy cercana al tema, pero siempre dentro de la ley cumpliría y pagaría, como lo hago hoy en día, pagaría los impuestos que tenga que pagar. De esto se trata. Hoy, laburando de otra cosa, pagás impuestos a las ganancias. Los legisladores no. La verdad no estaba cercana al tema, pero por supuesto que acompañaría y tampoco estoy acá por una cuestión económica. Sin duda, nuestra batalla es otra, sin duda, y no. ¿Y cuál es la batalla de ustedes? Es de discutirle a la vieja política las prácticas que vienen teniendo. Es más eso, es poder marcar esa agenda y aprovechar también esta campaña para poner en el centro de la agenda pública todos estos problemas que tenemos en la ciudad y acompañados, por supuesto, de propuestas. No solamente siendo críticos, porque si no, siendo crítica, lo que te decía antes, me quedaba en mi casa y tuiteando. Tuiteas. Exacto, no. Es ser críticos, poder hacer un diagnóstico y de la mano de eso proponer que me gustaría también nombrar al equipo técnico de evolución, claro, obvio, que sin dudas especialistas en todo sentido, en transportes, en educación, en vivienda, en higiene urbana. La verdad que un trabajo muy grande que hace 12 años estudia en la ciudad y que conocen mucho su realidad y yo capacitándome también todos los días en ese sentido. ¿A quién admiras en la política? No muchos, la verdad. No se me viene a la cabeza alguien rápido porque, como te digo... Deberías decir Lustó, te digo, te soplo. No, pero pensé que de los que hoy capaz... No, digo. Bueno, Lustó, lo que te decía antes, es una persona que tuvo un buen gesto y que sin dudas tiene una capacidad también de transmitirnos a nosotros, las nuevas generaciones, sus conocimientos, su capacidad. Es alguien que compitió para ser jefe de gobierno y que casi lo es, y que sin duda todos esos procesos te dejan mucho aprendizaje y creo que nos pueda transmitir ese aprendizaje, para nosotros es muy valioso. Entra por ahí caminando Javier Milei, ¿qué le decís? Le preguntaría capaz por la universidad pública, realmente cuál es que está claro, pero me gustaría saber verdaderamente si cree que es una herramienta igualadora, no solamente para las personas, sino también de desarrollo productivo para el país. Y si así lo cree, ¿por qué se hace esto, no? Entra por ahí Jorge Macri. Y que mire un poco más la ciudad, porque la verdad es que está totalmente abandonada y su gestión se caracteriza por la indiferencia que tiene. Entra por ahí Lula
Levi a los 16, con 20 años apenas de experiencia. No, menos, 13, 29. 29. Yo quiero que tengas 39. Con 13 años de experiencia, ¿qué le decís a esa chica? Con 13 años de experiencia. Hoy, ¿qué le decís a Lula Levi? Y que sin dudas estoy de acuerdo con las nuevas generaciones y que no baje los brazos. Que no baje los brazos porque muchas veces, esto que te digo, la violencia en redes sociales, pareciera que te quieren desincentivar. Y nosotros tenemos mucho incentivo y mucha motivación. Y sobre todas las cosas, mucho compromiso. Así que le diría, por supuesto, que siga así y que nunca se pierda el foco de lo que es importante, que es la gente. Porque en toda esta lucha de poder no es solamente una mala gestión, se llevan puesto a la gente que vive en la ciudad. Y todos, no quiero decir todos para no generalizar, pero muchos tenemos la misma sensación. Te he escuchado y se nos está terminando. Ay, mira, mira. es así mágico porque haces esto y cae, ¿no? Pasó rápido. Te he escuchado durante toda la entrevista hablar de las nuevas generaciones, la vieja política. ¿Vos crees que es solo un problema de nosotros los viejos, un problema cronológico? ¿No será también un problema? No sé, tengo la impresión de que hay como una cronofobia. No, para nada, para nada. De hecho, bueno, te nombraba a Lustó, que generacionalmente, digo, es más grande, por Sí, supuesto. está más cerca mío que tuyo. Exactamente, pero aún así se trata de las prácticas y para mí la política son valores y hechos concretos que tenés esos valores. Y los hechos concretos que hoy nos viene a mostrar una generación, no en su totalidad, si querés, como para no generalizar una edad puntual, pero vienen teniendo muy malas prácticas en la Está política. claro. Y nosotros venimos a discutir eso y a plantarnos diferente. ¿Hay algo que no te pregunté que querrías que te hubiese preguntado? No, creo que no. No. No sé, no, o sea, ahora no me acuerdo. Bueno, termino siempre con un cuestionario que, aclaro, he robado. Se lo robé a James Lipton, que hace un gran programa en el Actor Studio, que se lo robó a Bernard Pivot, un programa francés, que se lo robó a Proust, que se lo robó, así que ya a esta altura está prescripto absolutamente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, bueno, compromiso, como para contextualizar, o responsabilidad. Tu palabra menos querida. Y bueno, alguna violenta, alguna puteada así fea. Bueno, me anticipo. ¿Cuál es tu insulto favorito? El otro día me preguntaron lo mismo. Bueno, alguna mala palabra, viste, alguna ahí en algún momento de calentura, Ahí. pero nada muy... ¿Cuál es muy tu agresivo. sonido favorito? ¿Se puede decir la música? Se puede decir lo que ¿Se quieras. puede decir? Se No, puede decir lo que capaz no quieras. estoy entendiendo la consigna, por eso. No, no es muy difícil. ¿Cuál es tu sonido favorito? La música, por ¿Y el que supuesto. menos te gusta? El chirrido de un pizarrón, o el de los cubiertos. Si Dios existe, ¿Dios existe? Sí, para mí sí. Yo creo. Claro, sos de tradición judía, por lo cual no hay paraíso. Pero ¿qué te imaginas en el fin de la vida si llegás y te encontrás cuento clásico con Dios? Qué pregunta rara, pero ¿qué me imagino? ¿En qué ¿Qué sentido? te va a decir él? Y lo veo más desde un lado capaz espiritual, no sé si desde un diálogo. Me es raro pensarlo así, perdón. Nos morimos y ¿qué pasa? Y nos morimos y nos morimos. Esto fue todo. Ah, bueno, no, bueno, sí, después, bueno, infierno o... Pero mirá, para los paisanos también hay infierno, eso no me lo sé. No, bueno, Estoy casado pero con un eso paisano y no es he una cuestión indagado todavía. generalizada, es una cuestión más generalizada, pero no lo pensé, no me lo puse a pensar, la verdad. ¿Nunca te dio de preguntarte qué pasará? Capaz genera dudas, pero prefiero apagar ese pensamiento porque no lo sé. ¿No? Sos muy chica. Esa es la enorme ventaja. ¿A quién extrañas un montón? A mi hermana que se fue a vivir afuera. Y perdón que ponga una cuestión política acá, pero es producto también del poco futuro que te da este país. ¿A dónde se fue? A Europa, España. ¿Hace poco? ¿Hace mucho? En enero del 2023, 2 años ya, un poquito más de 2 años. ¿Cómo se llama? Florencia. Entra Florencia. Le doy un abrazo. El abrazo más grande de mi vida, sí. De hecho, verdaderamente es uno de los dolores muy grandes que mi hermana viva afuera. Y más en este proceso, ¿no? En este proceso me vendría muy bien porque no es solamente mi hermana, es una amiga, es una persona en la que quiero mucho y que, bueno, hoy producto de las malas políticas hace que muchos jóvenes se vayan afuera. Total. Mis amigas del secundario también, muchas viven afuera. Gracias por venir. Muchas gracias a vos.